Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Misako Obayashi, una abuelita japonesa que fue asesinada a golpes mientras dormía en una parada de autobús con hambre, con frío y con miedo. Una mujer mayor, indefensa, que no tenía más armas que su silencio y la esperanza de pasar desapercibida una noche más. Pero alguien se acercó, alguien que la miró desde arriba, que creyó tener derecho a dañarla solo porque podía. Le atacó sin que ella pudiera hacer nada, sin palabras, sin motivos, sin misericordia. Y así, con el estómago vacío, el cuerpo helado y el alma cansada, una mujer mayor murió en silencio. No por accidente, sino por el desprecio más cruel, el de creer que nadie lloraría su ausencia. Misako Obayashi tenía 64 años, una edad en la que muchos imaginan una vida tranquila, rodeada de afectos y recuerdos compartidos que abrigan el paso del tiempo. Lamentablemente para ella la realidad era muy distinta, ya que se encontraba en situación de calle, una condición tan dura como invisible, en la que los días pesan y las noches duelen. Dormía en una parada de autobús en pleno distrito de Shibuya, un punto silencioso entre las estaciones de Hatagaya y Sasasuka, flanqueado por condominios y edificios de oficina. Llegaba a ese lugar tarde en la noche, cuando los últimos transportes dejaban de circular y la ciudad comenzaba a apagarse. Se sentaba en un diminuto banco intentando encontrar algo de descanso en medio del frío y el concreto. Al amanecer, cuando las líneas de autobuses volvían a cobrar vida, ella se ponía de pie en silencio y partía rumbo a Shibuya para no incomodar a nadie con su presencia. Allí pasaba el resto del día, caminaba sin rumbo fijo, invisible entre la multitud, llevando el peso de una vida marcada por la ausencia de hogar. Nadie la esperaba, nadie la buscaba, pero cada noche, como un ritual, volvía a aquella parada de autobús, ese lugar al que de alguna forma aún podía llamar refugio. Llevaba consigo un carrito de supermercado, dentro algunas mudas de ropa, artículos de higiene personal y algo de comida. Sus pertenencias eran pocas, pero cuidadosamente guardadas. En una pequeña riñonera conservaba apenas 8 yenes y una tarjeta donde había anotado los datos de contacto de su madre y hermano. Quizás en medio de esas noches frías y los días sin rumbo haya sentido como la calle le iba borrando de a poco el nombre, la historia, el derecho a ser vista. No solo dolía el cuerpo, dolía el alma al saberse olvidada en un mundo que ya no parecía tener un lugar para ella. El 16 de noviembre del 2020 a las 5 de la mañana, un residente se acercó a la comisaría de Yoyogi afirmando que Misako se encontraba desplomada en la parada de autobús. Rápidamente fue trasladada inconsciente a un hospital donde declararon su partida poco tiempo después. A simple vista no había rastros de sangre ni signos evidentes de violencia, pero los médicos detectaron un bulto en la parte posterior de la cabeza. La causa del deceso fue una hemorragia subaracnoidea traumática por un fuerte impacto en la cabeza. Misako era una mujer mayor, frágil, viviendo en la calle sin protección ni compañía. Nadie sabe qué sintió en esos últimos momentos, si tuvo miedo o si anheló no estar sola. Lo cierto es que partió en silencio, sin una mano que la sostuviera, sin una voz que la llamara por su nombre. Y duele imaginar que una vida tan larga haya terminado así, sin abrigo, sin testigos, como si no importara. Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad de la zona y descubrieron que a las 4 de la mañana alguien se le acercó. Uno de los investigadores dijo lo siguiente: un hombre de mediana edad golpeó a la señora Obayashi con una bolsa de plástico blanco y luego se fue. La señora Obayashi resbaló del banco y cayó de espaldas. Seguramente la bolsa contenía algo duro. Antes de eso, este hombre pasó varias veces frente a ella buscando la oportunidad de atacarla.
Luego del crimen todos los noticieros mostraban la imagen de esta persona y los oficiales descubrieron que vivía en un departamento a 800 metros de la escena. 5 días después del hecho, una mujer se presentó junto a su hijo llamado Kazuto Yoshida, de 46 años, en la comisaría de Yoyogi. Allí, con la voz cargada de peso, confesó que él había sido el responsable del ataque. Este hombre, quien golpeó a Misako con una piedra, dirigía una licorería con su madre y manifestó lo siguiente: en la madrugada del día anterior le pedí a esa anciana que saliera de la parada de autobús para darle dinero, pero como me ignoró me enojé, solo quería hacerla sentir mal para que se vaya. Juro que no pensé que iba a perder la vida. Algunos vecinos lo describen como un hombre amable que tras la pérdida de su padre se volcó por completo al cuidado de su madre, pero otros lo recuerdan como alguien obsesionado con el control del vecindario, capaz de reaccionar con dureza ante cualquier cosa que desde su balcón considerara una molestia. La policía no pudo demostrar que hubo intención mortal, así que fue arrestado por causar lesiones físicas. Finalmente fue sentenciado a 10 años de prisión por homicidio no intencional con la utilización de un objeto contundente. Tan solo una década. Ese fue el precio que la justicia consideró suficiente por arrebatar una vida. Pero cómo se mide el valor de una existencia marcada por el abandono y cómo se repara la pérdida de alguien que ya lo había perdido todo. Kazuto no solo golpeó con una bolsa, lo hizo desde un lugar de poder, de amparo, de rutina, contra una mujer mayor, frágil, que no tenía nada con qué protegerse. Y eso no se redime ni con 100 años en una celda. Misako dormía sentada en un banco bajo el cielo de Tokio, se abrigaba con sus recuerdos y caminaba en silencio para no molestar. Una vida tan discreta que casi se desvanece sin ser notada. Y sin embargo, en sus últimos minutos, cuando cayó hacia atrás, sola, indefensa, con el frío del asfalto como único testigo, no fue solo su cuerpo lo que se quebró, fue también el grito de todo lo que no pudo decir, del miedo, de la angustia, de la injusticia. ¿Qué habrá sentido al ver que alguien se acercaba a ella con desprecio? ¿Qué se habrá preguntado mientras el dolor le cerraba los ojos para siempre? Pensó en su madre, en su hermano, en el mundo que no la quiso ver. Y esa es la herida más profunda, no solo que le arrebataron la vida, sino que lo hicieron desde la superioridad, desde la creencia de que su existencia no tenía peso. Hoy su nombre nos obliga a detenernos, a mirar más allá del ruido, a reconocer que su vida valía, no por cómo terminó, sino por todo lo que resistió, porque tuvo una historia, un rostro, un gesto, y aunque el mundo la ignoró, nosotros no tenemos derecho a olvidarla. Recordarla es un acto de memoria, de respeto, pero sobre todo es una forma de decir nunca más. Nunca más la vida de alguien debe valer tan poco. Nunca más el frío del abandono debe ser el último abrazo de nadie. Con el paso del tiempo, los investigadores lograron reconstruir parte de su historia. Descubrieron que era originaria de la prefectura de Hiroshima y que 3 años antes del crimen había abandonado su departamento en el barrio Suginami de Tokio porque ya no podía pagar el alquiler. En aquel entonces trabajaba como vendedora de muestras en supermercados, pero esos contratos eran de corta duración, por lo que debía buscar empleo constantemente para sostenerse. Aún así, sus compañeras la recuerdan con ternura, decían que le gustaba conversar con los clientes, que los niños la adoraban y que querían quedarse con ella hasta el cierre del local. Después de dejar su vivienda, comenzó a dormir en cibercafés. Siempre llevaba un bolso pequeño al trabajo y jamás le contó a nadie sobre su situación. Durante los descansos, mientras todos comían, ella se alejaba en silencio hacia la puerta trasera y simplemente se quedaba allí sentada. Solo tras conocerse el crimen, sus compañeros comprendieron lo que entonces no pudieron ver, que Misako nunca llevaba almuerzo porque no tenía con qué pagarlo.
Ya en ese momento atravesaba circunstancias difíciles, pero cuando llegó la pandemia todo se volvió aún más incierto. Los trabajos cara a cara con el público comenzaron a desaparecer y aunque siempre fue una mujer trabajadora y responsable, no logró conseguir ningún ingreso. Así fue como poco a poco la vida la fue empujando hacia los márgenes. Misako estaba allí, cerca de todos, cumpliendo con su trabajo, compartiendo espacios, pero nadie advirtió su dolor, no porque no importara, sino porque a veces el sufrimiento sabe esconderse detrás de la calma. Y es ahí, en esa invisibilidad cotidiana, donde muchas vidas comienzan a desdibujarse, no por falta de fuerza, sino por falta de manos que la sostengan. Kenji, su hermano menor, vive en Saitama y su madre en un hogar para ancianos en Hiroshima. Cuando él se enteró de lo ocurrido, pronunció unas palabras que quedaron marcadas por la culpa y la tristeza. No sabía nada sobre su situación. Perdimos el contacto hace 4 años. No puedo evitar sentirme profundamente triste al imaginarla pasando la noche sola en aquel lugar tan frío. Ella vivió en Hiroshima hasta los 20 años. Mientras estudiaba en la universidad, trabajaba en una empresa de organización de bodas. Kenji recuerda, tenía una personalidad activa y positiva, se acercaba a todos con una sonrisa y se interesaba por muchas cosas. La recuerdo como una mujer fuerte, siempre corriendo detrás de sus sueños. A los 27 años se casó y se mudó a Tokio, pero poco tiempo después se comunicó con su hermano preguntando si podía quedarse en su casa ya que su esposo la golpeaba. Ella se quedó allí 5 días y luego se alojó en la casa de sus padres donde inició los trámites de divorcio. A los 30 años regresó a Tokio y comenzó a trabajar en el área de informática. Pero con el paso del tiempo las llamadas con su hermano se volvieron esporádicas. Cuando hablaban intercambiaban frases cortas, asegurándose mutuamente de que estaban bien sin entrar en detalles. Con los años incluso eso desapareció, dejaron de llamarse y solo quedaban las tarjetas de Navidad que en 2017 dejaron de llegar. Lamentablemente la última vez que vio a su hermana fue en la morgue de la policía. Frente a su cuerpo inmóvil dijo en voz baja: parecía dormida. Al verla pensé en todo lo que debió haber sufrido. Ojalá me hubiese acercado. Era la persona más fuerte que conocí. Intentó hacer todo sola porque no quería ser una carga para nadie. Fue fuerte hasta el final. Solo hubiese deseado que confiara en mí. Perdón, hermana. Perdón por dejarte ir. A veces los silencios entre hermanos se llenan de gestos cotidianos hasta que un día se vuelven abismos. Kenji no fue indiferente, solo creyó que Misako estaba bien, como ella solía decir, con esa calma que usaba para no preocupar a nadie. Pero detrás de ese silencio había una lucha, un cansancio, un dolor que no se animó a compartir. Y ahora, frente a la ausencia, queda el peso de lo no dicho, la culpa de no haber insistido, el deseo imposible de volver atrás. Misako fue fuerte, sí, demasiado fuerte, tanto que eligió cargar sola con todo antes que molestar a alguien. Y esa fuerza, tan admirable como triste, fue también su manera de desaparecer sin hacer ruido. Cuando su nombre apareció en las noticias, sus antiguas compañeras de clase no podían creerlo. La sorpresa dio paso a la necesidad urgente de entender qué había pasado. Comenzaron a buscar información, vestigios, algo que les permitiera reconstruir el camino de aquella amiga con la que alguna vez compartieron risas y sueños. Yori Uemilla brindó su recuerdo con ternura. Era brillante, juguetona y siempre estaba a la moda. Solíamos ir de compras juntas. En secundaria me dijo que quería ser actriz de doblaje. Pensé que lo había logrado, ya que su voz era hermosa. Cuando supieron que sus restos descansaban en un templo de su ciudad natal, no lo dudaron y fueron hasta allí. Con la voz quebrada le susurraron: «Bienvenida de nuevo». A veces las personas no desaparecen, solo se pierden un poco en el camino, pero el recuerdo las guarda intactas, con la risa de aquellos días y los sueños que alguna vez dijeron en voz alta. Para quienes compartieron la adolescencia con Misako, ella no fue la mujer solitaria que mostraron los titulares.
fue la amiga alegre, la que soñaba con prestar su voz a otros mundos, la que caminaba al lado de ellas por los pasillos de la escuela. Y quizás en ese templo silencioso, entre oraciones y memorias, hubo algo más fuerte que el dolor, la certeza de que aunque haya partido lejos, Misako había vuelto al lugar donde al fin alguien la estaba esperando. Hiroaki Mitsufuji, representante de una compañía de teatro local en la que ella solía participar, también alzó su voz con dolor. «Jamás volveré a ver una sonrisa tan brillante», dijo con el corazón roto. «Este incidente me partió el alma. Siempre soñé con verla cumplir sus sueños. Estas fotos son la prueba de que ella estuvo aquí, de que su existencia fue real y valiosa. A veces lo único que queda son las imágenes, los recuerdos, las escenas que otros guardan en silencio. Pero cuando alguien fue luz, esa luz no se apaga». Misako no logró cumplir todos sus sueños, pero tocó la vida de quienes creyeron en ella. Tras el arresto del criminal, la parada de autobús donde ella solía pasar sus noches comenzó a transformarse en un pequeño altar silencioso. Personas anónimas llegaban con flores, con pan fresco y con té caliente. No la conocían, pero algo en su historia los conmovió profundamente. Una mujer con un ramo entre las manos y lágrimas contenidas en la voz dijo mirando al suelo: «No hay razón para herir a alguien, no hay razón alguna. Deseo que nuestra sociedad cambie». Alguna vez Misako fue feliz, reía con sus amigas, soñaba con ser actriz, caminaba por los pasillos con una sonrisa que otros aún recuerdan con cariño. Tuvo sueños, tuvo fuerza, tuvo esperanza. Y cuando la vida se volvió cuesta arriba, no se rindió, intentó seguir adelante como pudo. Trabajó, se esforzó, resistió el frío, el hambre, la indiferencia. Todo en silencio, sin molestar a alguien. Solo quería sobrevivir, solo buscaba un rincón donde descansar el cuerpo sin ser expulsada. Y sin embargo, en esa fragilidad fue atacada. Le arrebataron la vida no por lo que hizo, sino por lo que representaba para alguien. Una presencia incómoda, una mujer sin hogar, una figura fácil de ignorar. Y eso es sumamente desgarrador, que una vida entera pueda ser interrumpida por la crueldad, justo cuando más necesitaba cuidado, justo cuando más sola estaba. No merecía ese final, nadie lo merece, pero especialmente no ella, que lo dio todo para seguir en pie, aun cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. Recordarla es un acto de dignidad, es abrazar su historia y repetir con la voz firme y el corazón abierto: Misako Obayashi sí existió y su vida sí importó. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.